Bienvenidos a Focos. El tema principal sobre el que vamos a conversar en el programa de hoy son las condiciones de trabajo en las que los empleados del sector de salud pública de nuestro país deben enfrentarse a la epidemia del COVID-19. Esta noche, en la mesa de entrevista de Focos, queremos hablar con trabajadoras del sector de salud, particularmente porque este fin de semana también se han conmemorado la lucha por los derechos de los trabajadores y nos parece también un espacio importante hablar de las condiciones laborales de las trabajadoras en el contexto de esta epidemia. Quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas de este primer segmento de la entrevista. Está con nosotros Nora de Peñate. Nora es presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras del Salvador, ANES. Bienvenida, Nora. Gracias, muy amable. Gracias por permitirnos estar en este programa y poder compartir con ustedes el mensaje de las enfermeras del Salvador. Muchas gracias. También la acompaña Glenda Peña de Ábrago. Ella también está aquí acompañándonos como representante de la Asociación Nacional de Enfermeras del Salvador. Bienvenida, Glenda. Muchísimas gracias. La invitación ha sido muy especial para nosotros. Un saludo a todo el gremio de enfermería, nuestras compañeras que están al frente de esta labor y a nuestras familias también que están muy pendientes de nosotros en casa. Gracias. Bien, brevemente quisiera partir esta entrevista, Nora, explicándole a la audiencia, a lo mejor algunos nunca habían escuchado o no han conocido sobre la ANES, así es que quiero preguntarle quiénes la integran y cuán representativa es su asociación del sector de las enfermeras en el país. Bueno, la Asociación Nacional de Enfermeras fue fundada en 1934. Ya tenemos varias décadas de existencia, es una organización muy sólida, fuerte, tiene representación nacional e internacional, ya que estamos afiliadas al Consejo Internacional de Enfermería, que es la organización que aglutina a todas las asociaciones de enfermeras en el mundo. Los miembros pueden ser enfermeras, en este caso enfermeras, tecnólogos, licenciados, según los estatutos. Está compuesta por un buen porcentaje de enfermeras de nuestro país, representa realmente la voz de enfermería en El Salvador a nivel nacional e internacional. Bien, ahora la ANES publicó a mediados de abril una carta abierta en la que expresaba su preocupación por los números alarmantes de contagios de coronavirus 19 que se estaban reportando entre el personal de salud. En esta carta abierta, la ANES señala que la falta de equipo personal de protección era una de las causas directas de estos contagios. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha estado anunciando en sus redes sociales que ha estado dotando de equipos a los hospitales públicos y del ISS, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Mi pregunta es, ¿su demanda que hacían, la demanda de equipos, ha sido atendida por el gobierno ya, Glenda? Fíjese que nosotros tuvimos una entrevista con el señor ministro de Salud en el cual le mencionábamos la preocupación ante las situaciones que nos habían expresado nuestras compañeras de las regiones del país. Entonces, nos decía que estaban trabajando en la distribución de los equipos de protección personal. Ha mejorado bastante. ¿Cuándo ocurrió esta reunión? Fue una semana antes, previo a la entrega del abastecimiento, sí, de estos insumos. Sí. Entonces nos estaban diciendo que estaban trabajando en ello y ya nosotros hemos hablado con nuestros compañeros enfermeras de las filiales de la asociación, donde nos dicen de que sí, ya empezó a entregárseles el equipo de protección personal al personal de enfermería. Claro, tenemos que ir dando un monitoreo de ello nosotros porque sabemos que si el COVID-19, así como va a ir aumentando, también la demanda de equipos va a ir siendo mayor y puede ser que lo que nos han en estos momentos abastecidos no podamos hacerlo en una totalidad para poder atender. Sin embargo, la ANES hizo una encuesta entre sus asociadas
Realmente era para todo el que quisiera. Para todo Sí, para toda la enfermera que quisiera contestarla. Bien. Sí, sí. Ahora, me llama la atención, reportaron casi 500 respuestas, 459 respuestas, y había una pregunta que justamente era así: ¿cuenta con equipo de protección personal de acuerdo a su función? Y el 51% decía que sí, pero todavía un 49% decía que no. Ahora, había otra pregunta que decía: ¿se proporciona mascarilla como mínimo durante la atención de los pacientes que no representan riesgo de coronavirus? Y solo el 65.4% decía que sí y el 30.3% decía que no. Sí. Además de las mascarillas, ya un poco lo estaba explicando Glenda, ¿qué otro tipo de equipo es necesario y es urgente? Bueno, es que el equipo de protección personal, de acuerdo a los niveles de protección y del tipo de paciente que estamos atendiendo, así se da, ¿verdad? En un área donde se considera que no hay paciente COVID o sospechoso, pues el personal normalmente usa su mascarilla y todas las medidas preventivas en torno a la higiene de manos. Pero ya en el equipo donde ya atiende personas en centros de contención, por ejemplo, en las áreas de infecciones respiratorias o griparios que le llaman en el seguro, ya ahí se utiliza otro tipo de equipo, ya hay que utilizar el gorro, mascarilla, gabachón, guantes, o sea, un equipo completo que me dé mayor seguridad en el tema de la atención y seguridad de protección. Y luego el nivel 3 que se utiliza ya más para el paciente en el hospital, el paciente ya positivo que tiene otro tipo de vestimenta con mucha mayor protección, pero sin embargo cada uno de los equipos deben de estar completos, a eso nos referimos, ¿verdad? De que no puedo tener solo el gabachón y no tengo las gafas. No puedo tener solo el gabachón y las gafas si no tengo el gorro, no tengo la mascarilla o tengo en algunos casos las zapateras también. Entonces es necesario que el equipo de protección para el personal de enfermería y el resto de salud esté completo y sea adecuado, que llegue en forma oportuna y suficiente también. Y cuando decimos suficiente es que estén todos los insumos necesarios para completar el equipo de protección personal. Bien, ahora aprovecho aquí, Nora, para hacerle una pregunta también sobre lo que ha estado pasando en las últimas semanas, sobre la falta de equipos de protección. El Ministerio de Trabajo dijo que encontraron, el ministro de Trabajo, de hecho, dijo en una conferencia de prensa que encontraron que las bodegas de los hospitales sí estaban llenas con insumos de bioseguridad, pero que simplemente no se habían entregado y que ahora ellos están trabajando en despedir e incluso en sancionar penalmente a las jefaturas que no los entregaron. En su experiencia de campo, ¿era eso lo que realmente estaba ocurriendo? ¿Que el equipo simplemente estaba ahí, pero estaba almacenado en las bodegas? No, realmente consideramos nosotros, hemos hecho análisis conjunto también de que el equipo llegó en un tiempo cuando el presidente dio una orden de que se abasteciera y que se diera el equipo. O sea, sin embargo, no es que ha estado por mucho tiempo embodegado este equipo en los hospitales. Lo importante es acá el trabajo en equipo, ¿verdad? Que tanto el personal técnico como administrativo hagan agilicen la pronta entrega de los insumos para el personal que va a estar directamente atendiendo. Pero consideramos también que ese es un monitoreo que debe de establecerse desde el Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud tiene directores, gestores, tiene personal que puede también, una vez llegado este equipo al país y se va a descentralizar ya a las regiones, a los hospitales, a las unidades, hacer un monitoreo de que ya se entregue, ¿verdad? Porque normalmente puede ser que, por ejemplo, guantes que ha existido siempre en mayores cantidades para uso del personal, puede ser que hayan en las bodegas desde hace mucho tiempo, pero sin embargo el resto del equipo de protección personal, lógicamente, porque en ningún país del mundo se estaba pensando en COVID, en ningún país del mundo se estaba pensando y por lo tanto es bien difícil decir que teníamos ahí hace un mes embodegados los equipos de protección si realmente no se tenían y han estado viniendo y el mismo ministro de Salud aseguró
que él estuvo en el momento que llegaron esos equipos distribuyéndolo a los diferentes lugares. Partiendo de eso se necesitaba un monitoreo de la logística de entrega de estos insumos, pero todo eso hay que analizarlo, si realmente ya teníamos tiempo de tenerlo ahí o realmente había sido 2 días antes o 3 días antes que llegó ese equipo. Bien, Glenda, el primer caso de una trabajadora de salud que se infectó fue el de una enfermera del Hospital Saldaña. Después, a partir de eso, unos 150 trabajadores de salud han sido ya enviados a cuarentena y algunos también ya dieron positivo a las pruebas. Fueron enviados a cuarentena porque estuvieron sin equipos con pacientes que no tenían o que en principio no reportaban síntomas de coronavirus. ¿Qué falló en los protocolos de salud en estos casos? Tendríamos que analizar lo que ocurrió con la enfermera del Hospital Saldaña, pero realmente muchas de las situaciones que han pasado a enfermería que yo he podido estar de cerca es que no conocemos que ese paciente o ese usuario es positivo a COVID. Lo vemos como una persona que no lo vemos como que no tiene COVID, entonces, y ahí hay que analizar qué fue lo que sucedió, porque no tenemos conocimiento de que la compañera se haya infectado con COVID-19 porque no había un equipo. Yo quisiera mencionar algo. Creo que, bueno, en nuestra encuesta se refleja un poco el tema de la falta de capacitación y formación. En este caso habla de las enfermeras, pero creo que es para todo el personal de salud. El hecho de tener protocolos, se necesitan no solamente tenerlos, se necesita tener conocimiento para actuar con seguridad en el momento, ¿verdad? Y muchas cosas tal vez puede ser que se esté fallando en el tema de la conceptualización, del manejo del caso sospechoso, del caso positivo, y muchas veces el personal que está involucrado en esta formación puede ser que esos conceptos no han llegado claramente a través de esos protocolos a todo nivel y en su momento poder actuar con mayor seguridad, porque son pacientes, por ejemplo, que llegó con una neumonía al hospital. Solo el hecho de tener una neumonía en el hospital, yo ya tengo que estar pensando que ese es un paciente que puede ser COVID. Y ese paciente con una neumonía, pero como no tenía fiebre, no tenía otros síntomas, muchas veces se ingresó al área con otros pacientes de medicina interna, por ejemplo, ¿verdad? Y el personal, como en esas áreas tampoco guardaba las medidas, en el sentido de que ahí solo entraban pacientes no sospechosos, es así como se han incrementado un poco más los casos en el personal de salud. Entonces, tener protocolos claros, tener lineamientos claros de cómo actuar y el personal sobre todo también ser responsable en el manejo propio de estos protocolos, pero también los necesitamos. Tengo que hacer una pausa ahora y cuando regresemos vamos a seguir conversando con Nora de Peñate, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras del Salvador, ANES, y también la acompaña Glenda Peña de Ábrego. Ya regresamos. Más de 420 contagios y más de una decena de muertos en 40 días de emergencia. ¿Qué sistema de salud se encontró el COVID-19 en El Salvador? El periodista Andrés Dimas lo responde en la siguiente nota. Un sistema de salud que es insuficiente para atender las necesidades de la población en tiempos normales, de ningún modo podía estar preparado para una pandemia como la del COVID-19. Así resume el jefe médico de infectología del Hospital Rosales, Rolando Cedillos, cómo el sistema de salud salvadoreño enfrenta en desventaja la pandemia por COVID-19 desde hace un mes y medio. Datos oficiales reflejan que el 70% de la población salvadoreña es atendida por la red de servicios del Ministerio de Salud. Sin embargo, los profesionales, médicos, enfermeras y técnicos no son suficientes para cubrir esta demanda.
Hasta el 2017 el país tenía una tasa de 21 profesionales de salud por cada 10.000 habitantes, debajo del estándar regional de 25. A nivel territorial, 7 departamentos registran menos de los 15 profesionales por cada 10.000 habitantes. Solo San Salvador y San Miguel superan los 30. Escasez de recursos humanos porque nunca ha habido planificación. A mí, en la administración anterior, me quitaron un residente de enfermedades infecciosas, de infectología, ¿verdad? Y ahora el gobierno tiene necesidad de contratar. Pero la administración anterior, ¿verdad?, me impidió seguir formando especialistas. Entonces todo eso lo estamos pagando en la actualidad. Un estudio reciente del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia y de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo Económico y Social FUSADES, que en un escenario crítico por el coronavirus, el sistema público de salud necesitaría al menos 272 médicos intensivistas. No obstante, solo cuenta con 60, es decir, una brecha del 78%. En cuanto a camas de hospital, los números son más críticos. El Salvador promedia una cama hospitalaria por cada 1.000 personas, debajo de la media regional y mundial, de acuerdo con el informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, publicado en abril pasado. El informe de la Universidad Francisco Gavidia y FUSADES calculó que el país cuenta con 6.557 camas en los hospitales públicos y del Seguro Social, pero que necesitaría 10.000 camas más para cubrir la demanda en el peor de los escenarios. En cuanto a camas de unidad de cuidados intensivos UCI, que trata a los pacientes más graves por COVID-19, el país debe cubrir una brecha de 850 camas. En cambio aquí en El Salvador, en el Hospital Rosales, para ser concreto, no hay ningún secreto de que aún en tiempos normales un paciente tenía que esperar 3 días para lograr una cama. La escasez de camas hospitalarias, ¿verdad?, era una necesidad sentida hasta en tiempos normales. Ni siquiera hemos tenido disponibilidad de camas normales, ya no digamos de cuidados intensivos, para atender el exceso de demanda que crea una pandemia. El año pasado, la Organización Panamericana para la Salud, OPS, dijo en su informe de revisión del sistema de salud que para cerrar estas brechas era importante una mayor inversión. Lo que el Estado salvadoreño gasta en salud pública se ha estancado desde hace una década. En 2018 invirtió 5% en salud respecto a la producción nacional del país, mismo porcentaje que en 2010. Al dividir este gasto entre la población, resulta que el Estado solo invirtió hasta 2018 $194 en salud por salvadoreño. Se revisa, ¿verdad?, el gasto en salud, ¿verdad?, el de El Salvador es uno de los más bajos en América Latina, ¿verdad?, y eso no es de ahora, es de décadas. Entonces todo eso, ¿verdad?, lo estamos pagando ahora en medio de la pandemia. El Salvador debe gastar al menos el 6% de su producción nacional en salud pública, como lo acordó con la OPS y los países de la región en 2014. A pesar de que el gobierno del presidente Nayib Bukele incrementó en 14% el presupuesto del Ministerio de Salud en 2020, este resultará insuficiente para atender la emergencia por COVID-19. No se puede negar que el primer presupuesto de la actual administración traía un incremento en el presupuesto del Ministerio de Salud. Traía un incremento del presupuesto del Hospital Rosales, ¿verdad? Pero, obviamente, ¿verdad?, las deficiencias que hemos acarreado por décadas no se van a solventar con un solo presupuesto anual. Estamos de regreso en esta entrevista de Focos. Estamos conversando con representantes de la Asociación Nacional de Enfermeras de El Salvador. Glenda, en el bloque pasado nos quedamos hablando sobre la importancia de los protocolos, pero también de la aplicación de estos protocolos con conocimiento y seguridad. En la encuesta que ustedes hicieron, solo un 32.9% dijo que había sido capacitado para la atención a pacientes con coronavirus. El 45% dijo que había recibido muy poca capacitación y el 21.8% dijo que no había recibido capacitación. ¿Qué deben incluir esas capacitaciones como mínimo? ¿Y de quién es responsabilidad que se implementen de inmediato en esta emergencia?
Fíjese que a raíz de esta encuesta sí nos han dicho que ha ido mejorando las capacitaciones a nivel país. Con la jefe de la unidad de enfermería, la asociación ha estado hablando y ha dicho que ha ido mejorando a raíz de lo que le hemos expuesto de las encuestas. Lo que se debe de ver en las capacitaciones es cómo enfermería va a actuar ante un paciente positivo, ¿verdad? Y hacia un sospechoso. Porque nosotros, si hay un paciente sospechoso, entonces cómo enfermería debe de protegerse, cómo debe de actuar a la atención, qué es lo que a ella le va a llamar la atención, que sea un usuario de riesgo, podemos decir. Entonces, eso es lo que lo principal de saber, y luego, dependiendo cómo ese usuario, entonces también yo me voy a proteger y qué equipo voy a necesitar, ¿verdad? Entonces ahí es donde hablábamos, que mencionaba la licenciada de Peñate, que sabemos que vamos a usar nuestra mascarilla, que vamos a usar lentes o las caretas, andamos con gorro y sabemos que tenemos que hacernos siempre la higiene de manos, un lavado de manos, ¿verdad? Ante esa situación. Igual, si yo voy a hablar en el Hospital de Niños Benjamín Bloom, sí, nosotros nos han capacitado, esa enfermería, la indicada enfermería que está con las infecciones asociadas a la atención sanitaria, ella es la que ha liderado el estar capacitando al personal y nos llama en bloques. Entonces, para saber qué voy a actuar, como en una emergencia, la de emergencia cómo se va a ver y todo. Bien, ahora hablemos también de las condiciones laborales, Nora, de las trabajadoras y los trabajadores del sector de enfermería en este país. ¿Cómo están enfrentando desde sus condiciones laborales la atención que deben prestar en esta pandemia? Bueno, en relación a las condiciones laborales, pues, creo que existen y han existido por mucho tiempo muchas dificultades, muchas limitantes en el entorno laboral de las enfermeras. En este caso propiamente de la emergencia, consideramos que las enfermeras necesitamos pues en este momento también fortalecer el número o la dotación de recursos de enfermería para el país, para enfrentar de una manera más eficiente y efectiva el problema y la calidad del cuidado que damos a los pacientes. Según lo que he podido estar revisando y analizando con algunos colegas, es que con el mismo personal que hay en los hospitales se está resolviendo ahorita la demanda de los pacientes COVID, pero eso porque en este momento todavía estamos en una condición que el hospital puede, ¿verdad?, en ese momento atender. Sin embargo, no sabemos el comportamiento de la enfermedad y en este momento ya deberíamos de tener contratos de personal de enfermería para poder fortalecer estos hospitales que muchas veces en este momento me comentaban que en el Hospital San Rafael específicamente, dentro de la área de la UCI, hay enfermeras ad honorem, hay enfermeras que están trabajando con contratos por servicio profesional y eso implica sin prestaciones de ley. Este personal, si se enferma o algo, ya no puede trabajar, pero tampoco ya no devenga un salario y eso implica pues que también las colegas no están siendo protegidas desde el punto de las leyes que regulan la seguridad y la protección para el trabajador. Igualmente hay muchas enfermeras que todavía siguen con plazas que no son de acuerdo a la función que está desempeñando. Nosotros como enfermería necesitamos que el presidente, el ministro de Salud, ponga más atención a la reclasificación de las plazas de las enfermeras, porque muchas tienen el salario de una técnico o auxiliar y haciendo funciones complejas en este momento de la emergencia. Un reconocimiento para el trabajador de la salud, y en este caso las enfermeras, es la reclasificación de las plazas también, la dotación oportuna de los recursos que necesitamos realmente para que podamos dar un mejor cuidado y evitar estos horarios prolongados de 24 horas, los turnos de las enfermeras dentro de estos espacios de la emergencia. La enfermera que está en centros de contención está laborando 24 horas.
La enfermera que está en las áreas de UCI o cuidados críticos, muchas de ellas están laborando también 24 horas. Y son condiciones también nocivas para la salud del trabajador porque nos ponemos más en riesgo. Y lo otro que quisiera mencionar es la infraestructura, el área física donde en este momento las enfermeras se están moviendo, ya sea en los centros de contención o en las mismas áreas críticas de algunos hospitales que han sido adaptados, como el Hospital San Rafael, también necesitan mayor observación y apoyo de parte de las autoridades, ¿verdad? En una área UCI usted necesita tener una ventilación adecuada, un buen aire acondicionado. Está usted con un traje que normalmente después de 4 horas usted siente que se ahoga o se fatiga demasiado. Y si no tenemos áreas de descanso adecuadas para poder salir un momento, respirar, oxigenarse, también eso tiene que ver con las condiciones. Ahora, Nora, le interrumpo aquí. Ustedes en el comunicado, en la carta abierta que publicaron, decían que estaban abiertas a dialogar con el Ejecutivo para presentarles estas demandas. Ya la semana anterior el Ejecutivo anunció una mesa con sindicatos del sector de salud, pero entiendo que la ANES como asociación profesional no participó de esa mesa. ¿Por qué no participaron para presentar estas demandas? Porque no hemos sido invitadas, en principio, ¿verdad? Porque a pesar que hemos tenido reunión con el señor ministro, hemos sido abiertos a través de la carta, también hemos puesto a disposición el participar en las mesas de trabajo, de diálogo que el gobierno ha instalado, pero en este momento nosotros, particularmente en esta mesa con el ministro de Trabajo, no hemos sido invitadas. Pero sí consideramos que las asociaciones de profesionales, las asociaciones que tienen que ver con la parte científica, tendríamos que estar organizados en una mesa. ¿Y tienen respuesta de por qué no han sido invitados? No, realmente no. Porque acá en El Salvador usted sabe que existe la asociación, por ejemplo, de pediatría, de geriatría, la asociación de psiquiatría, el colegio de profesionales de laboratorio clínico, hay asociaciones farmacéuticas de profesionales, hay asociaciones de salud mental, está la asociación de enfermeras, hay muchas asociaciones que no están siendo tomadas en cuenta y que podemos tener dentro de una mesa, dar aportes y propuestas y sobre todo también manifestar las necesidades que cada uno de los sectores puedan tener. Bien. Glenda, uno de los objetivos de la cuarentena absoluta en la que hemos estado era que el gobierno ganara tiempo para fortalecer al Sistema Nacional de Salud para enfrentar esta pandemia. El gobierno anunció en esa línea de medidas, por ejemplo, la construcción del hospital de CIFCO, pero además de ese anuncio, ¿ustedes consideran que en efecto se ha ganado tiempo para fortalecer al Sistema de Salud Nacional? Bueno, yo pienso de que se han iniciado con algunos pasos para poder hacer algo diferente. Siento muy complejo que digamos que en tan poco tiempo podamos fortalecer salud, realmente el sistema de salud, porque ya es un sistema que conocemos con anterioridad que está bastante fragmentado y está debilitado en ciertas partes. Entonces, realmente lo que se nos ha hecho en este tiempo es poder algunas infraestructuras, reacomodarlas y ver en qué forma al tener pacientes COVID, dónde se van a ubicar y todo eso. Y es esa la metodología y la coordinación que han hecho. Ese trabajo sí está hecho. Ahora, ¿qué más haría falta? Es decir, para ir fortaleciendo a nuestro Sistema Nacional de Salud para enfrentar esta pandemia. Yo me uno a lo que decía la licenciada Peñate en la situación del personal de enfermería, el tener más personal de enfermería preparado frente a esta pandemia, porque desde anteriormente teníamos ya necesidades de enfermeras a nivel país y se está viendo la sobrecarga, ¿verdad?, de estas compañeras. No es fácil estar trabajando 24 horas. Hay otros
hay otras áreas que no los están haciendo, que son diferentes los turnos, pero el momento de que usted debe de estar ahí al frente, y si no debe de estar pendiente de llamadas, si no así llaman, ¿verdad? Para que usted, cualquier necesidad, esté presente en su área laboral. Entonces, también una de las necesidades es que hay personal que se jubiló este año, que está jubilado, hay personas que han renunciado por sus factores quizás de salud en esta pandemia, y sí pedimos, ¿verdad?, al Ministerio de Hacienda o al Ejecutivo que nos apoyen a que estas enfermeras que se han jubilado, ¿verdad?, o que no están por la pandemia, que esas plazas sean nombradas y que ese personal de enfermería llegue al área donde se necesite. Perfecto. Bueno, tengo que cerrar aquí esta entrevista, pero quiero agradecerles a ambas por habernos acompañado. Hoy conversamos con Nora de Peñate, presidenta de la ANES, y también la ha acompañado en esta mesa Glenda Peña de Ábrego. Gracias a las dos por acompañarnos. Gracias a ustedes. Solamente un mensaje, nuestro reconocimiento con todo nuestro corazón a la labor que está desempeñando el personal de enfermería en El Salvador. Es muy grande, es muy loable, a pesar de las circunstancias y condiciones en las que nos podamos encontrar. Enfermería siempre está dispuesta y dando todo para la salud de la población, igualmente para todo el personal de salud y en general para todos los trabajadores del país, que somos el motor que impulsa el desarrollo de los pueblos, es el trabajador, y por lo tanto en este mes donde se conmemora el Día Internacional, ¿verdad?, del Trabajador, queremos hacer extensivo para todos nuestro reconocimiento y un llamado nada más a la población en general a pedirle respeto a la integridad y a la dignidad de las enfermeras y enfermeros de este país. Estamos sufriendo mucha discriminación, estamos sufriendo violencia por parte de la población, violencia psicológica y social, la cual no debería de existir, pero esperamos que la población retome y considere que somos realmente el personal que está 24/7, como dicen, es enfermería. Muchas gracias. Gracias a las dos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más contenidos en Focos. Continuamos en la entrevista de Focos y continuamos también conversando con trabajadores del sector de salud pública. En este segmento de la entrevista me acompañan representantes sindicales. Quiero dar la bienvenida a Alex Carballo. Alex es coordinador de la Unidad de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores de Salud Pública del Salvador, USTRASPES. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación a su programa. Un saludo a todos los televidentes, también un saludo especial a todos los trabajadores, quienes el pasado viernes 1 de mayo estuvimos conmemorando el Día del Trabajo. Principalmente un saludo fraterno a todos nuestros compañeros y compañeras del sector salud, tanto del Ministerio de Salud Pública, Seguro Social, FOSalud, quienes estamos día a día al pie del cañón en esta batalla en contra del COVID-19. Gracias, Alex. Y también quiero dar la bienvenida a esta mesa a Carlos Roberto Casco, presidente de la Asociación Nacional de Promotores de Salud, AMCES. Sí, muy buenos días. Agradecerle por esta invitación, esta oportunidad que nos dan de dirigirnos a nuestros compañeros de trabajo. Y quiero iniciar diciendo esta mañana que nos encontramos acá pues en esta entrevista principalmente para darle respuesta a algunas inquietudes que tiene el sector salud en relación a esta pandemia que nos afecta a nuestro país. Un saludo muy especial a todos y todas los compañeros de trabajo en donde quiera que se encuentren en este momento. Bien, empecemos con la discusión, con esta conversación. Alex, en el sector de salud pública, además de los médicos, de las enfermeras con quienes acabamos de estar trabajando, también hay otros trabajadores de apoyo a los diferentes servicios de los hospitales y las unidades de salud. Por ejemplo, personal de limpieza, de cocina, de vigilancia, personal administrativo.
¿A qué condiciones de trabajo han tenido que adaptarse estos otros sectores de los trabajadores durante esta emergencia del COVID-19? Primero, hacer el énfasis en que las 8 organizaciones que conformamos esta unidad sindical, muchas son multidisciplinarias. En los sindicatos en los cuales hay médicos, enfermeras, personal de limpieza, compañeros de las lavanderías, cocinas. Ya enfatizando en la pregunta que usted realiza, créanme que los horarios de gran manera se han modificado. Pues ahorita salud estamos al 100% en la atención. Desde las áreas de servicios de apoyo podemos hablar lavandería, limpieza, cocina, hasta los compañeros médicos y enfermeras. Realmente los horarios se han modificado en base a poder tener lo que son coberturas a tiempo completo para la atención. Pero estamos hablando de coberturas mucho más extenuantes. Las jornadas de trabajo realmente en la gran mayoría, en las áreas hospitalarias, se siguen manteniendo. Algunas se han adecuado para que no esté al 100% el personal en atención, porque también esto puede ocasionarnos en un determinado momento tener al 100% de los trabajadores en una área que tenga que irse, Dios no quiera, a cuarentena y nos quedamos sin recursos. Un ejemplo, en algunas áreas de lavandería, por decirlo ya, las jefaturas han establecido turnos para los trabajadores, dividir en grupos de trabajo en que unos laboran un día y los otros el siguiente día para poder tener prácticamente como un plan de Bien, entonces nos decía, bueno, han habido cambios de horarios. ¿Qué otros elementos, qué otras condiciones de trabajo tienen que asumir los trabajadores? Pues primero también hay que reconocer que hoy por hoy contamos ya con el equipo de protección. En las áreas hospitalarias, el tema del transporte público son condiciones que han dificultado también al trabajador de salud. El tema también de la estigmatización, porque hemos visto en las diferentes redes sociales que se está estigmatizando mucho al trabajador de salud, independientemente de su profesión o el servicio que brinde. Pero también esto surge por el mismo desconocimiento de la población. Entonces, a eso sumémosle que las jornadas también se vuelven un poco fatigosas con el tema del equipo de protección, que es sumamente importante tanto para nosotros como trabajadores, nuestros compañeros y para nuestras familias y la población en general, porque no todos tenemos la capacidad de transportarnos en vehículos. Tenemos entonces ya algunas condiciones que Alex ponía sobre la mesa: cambios de horarios, dificultades de transporte público, estigmatización. Los equipos, decía, si bien ya los hemos estado recibiendo, también su uso prolongado se vuelve muy fatigoso. Carlos, los promotores de salud pública tienen la función de hacer vigilancia epidemiológica directamente en las comunidades. En esta crisis, su trabajo preventivo parece fundamental. ¿Cuál ha sido el trabajo que han hecho los promotores de salud en este periodo de emergencia y bajo qué condiciones laborales? Bueno, primero agradecerle su pregunta, porque verdaderamente es bueno que el pueblo salvadoreño conozca verdaderamente el gran esfuerzo que nuestros compañeros han hecho en cada uno de los 262 municipios de nuestro querido El Salvador. Fíjense que en cuanto a la vigilancia epidemiológica, nosotros siempre la hemos venido haciendo por años en todas las enfermedades, pero en esta en particular hemos redoblado esfuerzos. Hemos redoblado esfuerzos a tal punto que nuestros compañeros de salud han estado 7/24, como decimos, pendientes de cualquier situación que se pueda presentar en la comunidad. Hemos fortalecido a nuestros compañeros dándoles líneas directas de qué es lo que van a hacer en cuanto a promover el distanciamiento social, a aumentar más las demostraciones en lo de lavado de manos, que hagan mucho énfasis en el hecho de que la comunidad, los habitantes de los lugares que ellos atienden, se queden en las casas, que salgan lo mínimo necesario. Nuestros compañeros han estado, como les repito, las 24 horas, claros de que al primer aparecimiento de alguna persona con un síntoma o nexo epidemiológico, avisar de inmediato a las jefaturas inmediatas que ellos tienen y también actuar haciendo la vigilancia que esta persona se quede en el lugar mientras el equipo de respuesta rápida llega. Es una función clave que ellos han estado haciendo para poder contener que a las comunidades no llegue
con el impacto que esta enfermedad tiene, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿estos lineamientos de dónde han venido? Estos lineamientos de trabajo que usted decía se han enviado a los promotores en las comunidades, ¿de dónde han venido estos lineamientos de trabajo? Física, nosotros tenemos la gran fortaleza que como organizaciones en la USTRASPE, particularmente como Asociación de Promotores de Salud, en que hemos tenido un acercamiento desde el primer momento con los titulares. Hablando del señor Ministro de Salud, el doctor Francisco Alavid, tenemos una dirección de primer nivel y tenemos una jefatura a nivel del Ministerio de Salud. ¿Y con la ex ministra, antes de que asumiera el con la actual ministro? Con la doctora Orellana Bende, pues también tuvimos una muy buena comunicación, teníamos pláticas concretas en donde cuál iba a ser el rol del promotor de salud en la contención de esta pandemia. Alex, hablemos ya estamos hablando del trabajo en las comunidades, volvamos a hablar del trabajo en la red de hospitales. En abril, más de un centenar de trabajadores de hospitales públicos y del ISSSTE fueron enviados a cuarentena. Algunos, como sabemos, han dado positivo a las pruebas. Fueron enviados a cuarentena porque estuvieron con pacientes que tenían coronavirus, probablemente antes de que estos presentaran síntomas, pero también se ha dicho que, además de que no tenían equipos de protección adecuados, no habían protocolos claros para el manejo hospitalario. En su opinión, ¿qué falló en estos protocolos? Pues primero hay que enfatizar de que es algo nuevo para nuestro país. El sistema de salud en los últimos 30 años ha estado pues en buen salvadoreño en las calles, hospitales con falta de infraestructura, con falta de medicamentos, con falta de insumos en todas las ramas y sobre todo con falta de equipo de protección. También sumémosle el temor en la población, porque en estos meses específicamente que usted menciona, es donde más auge tomaron las noticias internacionales, especialmente en los países europeos, en el tema de Ecuador. Las redes sociales también jugaron un papel fundamental, pero no en buena manera, sino en atemorizar aún más a la población, en la línea de que muchos pacientes tenían temor de decir su sintomatología, no acudían a los centros de salud y cuando llegaban muchas veces ni siquiera comentaban al personal médico o de enfermería si tenían algún nexo o algún familiar o conocido que había venido fuera del país. Eso también, decirlo, es un virus, valga la redundancia, bastante virulento. Muchos hoy en día son positivos y ni siquiera presentan síntomas. Ahora, Alex, yo entiendo lo de la precariedad acumulada y entiendo que probablemente algunos pacientes no expresaban verbalmente que tenían síntomas, pero al final los síntomas están ahí. Y quizás hacer esta aclaración. No es que, un ejemplo, se fueron 25 trabajadores del Hospital Sacamil, se fueron 33 trabajadores del Hospital Blum, también del Hospital Saldaña, pero también aclararle esto a la población y a los diferentes medios de comunicación. No es que todos estos trabajadores, porque se fueron a cuarentena, están contagiados. Podemos ver el caso del Hospital Blum, que es mi centro de trabajo. Gracias a Dios, el 100% de los trabajadores que se fueron a cuarentena han regresado y salieron positivos. Pero salieron negativos. ¿Le parece que era justificable o que ha sido justificable ese manejo? Es decir, enviar a decenas de trabajadores que también son necesarios en los hospitales. Lo que pasa es que tienen familias también. Es parte del protocolo por salvaguardar la salud, primero, de cada trabajador, de los compañeros del entorno, de la población principalmente, y de las familias de cada trabajador, porque usted no sabe cuál de los 20 trabajadores pueda salir positivo. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Pero no se podría, tengo que hacer un corte, pero hago esta última pregunta. ¿No sería más adecuado, por ejemplo, que el manejo hospitalario hubiese sido más cuidadoso, más detallado, de manera que estos grupos no se contaran por decenas, hasta acumular ahora casi 150 trabajadores? Con el manejo hospitalario usted tiene toda la razón, pero le pongo un ejemplo. Si un paciente ingresa por una patología a un hospital sin ninguna sintomatología con referencia al COVID-19, el tratamiento que le dan a este paciente es de acuerdo a la patología por la que llega. Ya estando ingresado este paciente,
puede que empiece a dar algunos síntomas, pero el paciente ya ingresó. Entonces, cualquier protocolo que exista no se lo va a detectar. E incluso las pruebas que se están realizando, como máximo debe tener la persona o trabajador 5 días de aislamiento para ver si da algún tipo de sintomatología. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, quiero también preguntarle a Carlos Roberto Casco, que nos acompaña, sobre los equipos que han recibido los trabajadores de salud en las comunidades. Ya regresamos. La protección a los trabajadores de la salud ante la pandemia del COVID-19 ha sido objeto de debate político entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Nuestra periodista Claudia Palacios nos explica las causas de esta polémica. Hasta la fecha, al menos 140 trabajadores de salud están bajo cuarentena tras haber tenido contacto con pacientes de COVID-19 sin contar con el equipo de protección adecuado. Ante esta situación, los salubristas demandan mejores condiciones de trabajo y prevención frente a los contagios. Estamos hablando de un buen porcentaje del sistema de salud, de compañeros que si no salen positivos en este momento, van a trabajar con un gran nivel de estrés en adelante. Entonces, el equipo de protección personal que nos tienen que proporcionar tiene que ser el suficiente para asegurarse que no se disminuya la capacidad del gobierno a enfrentar esta crisis, porque el profesional de la salud no solo es que va a subir el número de casos porque va a aparecer positivo, sino que va a limitar la capacidad del gobierno a enfrentar la pandemia. La forma de garantizar mejores condiciones de trabajo al personal de salud es objeto de una pugna entre el gobierno y la Asamblea Legislativa. Como resultado de las diferencias entre ambos órganos del Estado, la semana pasada el presidente Nayib Bukele vetó el decreto legislativo 630, que contiene la Ley Especial de Reconocimiento a los profesionales y trabajadores de la salud ante la pandemia del COVID-19. Esta ley incluye las siguientes disposiciones a favor del personal de salud que atiende la emergencia sanitaria. Garantiza el acceso a equipos de protección. Obliga a las autoridades de salud a brindar capacitaciones sobre el manejo de pacientes con enfermedades altamente transmisibles como el COVID-19. Establece una pensión para las familias de los trabajadores que atienden la emergencia en caso de fallecimiento. Otorga un incentivo salarial adicional del 20% para las trabajadoras que sean madres solteras. Cuando entre empleados de salud que atienden directamente a pacientes con COVID-19 hayan parejas de esposos con hijos menores de edad, la ley permite que uno de los padres pueda gozar de licencia laboral remunerada. De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, Elizabeth Gómez, la ley se emitió en respuesta a las demandas presentadas por el Colegio Médico hace algunas semanas a los diputados. Ya para entonces nosotros conocíamos de la grave situación de contagio que se está dando en el personal sanitario por la falta de equipos de protección y también haciendo eco, ¿verdad?, de varias solicitudes de amigos, de colegas que nos decían precisamente de la falta de insumos para su bioseguridad en los establecimientos del país. El presidente Bukele rechazó la ley por considerar que es inconstitucional. De acuerdo con el veto enviado a la Asamblea, los diputados debieron consultar al Ministerio de Salud antes de aprobar la iniciativa. Además, la presidencia advierte que la ley presenta contradicciones y establece incentivos que no respetan los principios de igualdad, equidad y justicia, por lo que, de llevarse a cabo, podrían ser desproporcionales e injustos para los trabajadores de salud y sus familias. El veto presidencial también señala que el decreto viola el principio de equilibrio presupuestario, pues establece obligaciones que el Estado no podría financiar. Quizás el gobierno todavía no ha entendido la parte esta de que tiene recursos financieros. Mire, se le ha aprobado un decreto donde ellos pueden conseguir dinero hasta 2.000 millones.
que por cierto ya parte de esto ya incluso fueron colocados, ¿verdad? Los lentes en el país. Tiene un presupuesto que reorientamos de protección civil de más de 40 millones, que es del gobierno de Japón. Tiene también un préstamo ya aprobado y ratificado del FMI de 389 millones. Tiene también el presupuesto general de la nación. Semanas atrás, el presidente ya había vetado una ley que establecía normas de protección y prevención de contagios para el personal de salud que atiende la emergencia por COVID-19. En ese momento, el presidente aseguró en un tuit que el gobierno ya brindaba a los salubristas bonos, insumos, equipo de protección y otros beneficios para mejorar sus condiciones de trabajo. En ese mismo mensaje, Bukele calificó los decretos de la Asamblea como sacados de la manga, sin respaldo técnico y sin financiamiento. A pesar de ello, los diputados han logrado consensos para superar los vetos presidenciales referentes a la pandemia de COVID-19. Y algunos grupos parlamentarios ya anunciaron que harán lo mismo con el veto a la Ley de Reconocimiento de los Trabajadores de Salud. Sin embargo, luego de superados estos vetos, la Sala de lo Constitucional debe analizar su legalidad y este proceso puede tardar algún tiempo. Mientras esto ocurre, el personal médico continúa demandando mejores condiciones de trabajo y protección frente a los contagios. Continuamos en esta entrevista, estamos conversando con representantes sindicales del sector de trabajadores de salud. Carlos, yo había dejado pendiente una pregunta para usted. En el bloque anterior estaba explicando que los promotores de salud que prestan atención directamente en las comunidades han estado trabajando en identificar, en dar advertencias o consejos a la población y decía en horarios extenuantes, 24/7. Los promotores de salud han recibido equipo de protección personal adecuada. Fíjese que en esto es bien importante aclarar y hacer un agradecimiento público en este caso al señor presidente y al titular de salud, dado a que se hicieron las gestiones necesarias para que se equiparan no solo a los promotores de salud, sino a todo el sistema de salud. En el caso particular de nuestros compañeros promotores y promotoras de salud, deben de andar el equipo de protección nivel 1, el cual consiste en una mascarilla, el uso de su uniforme, de preferencia camisa manga larga, guantes, el alcohol gel. Hoy por hoy ya fue dotado para un periodo máximo de 30 días para que podamos hacer con mayor eficiencia nuestra labor. ¿De cuántos promotores de salud estamos hablando en total en El Salvador? En El Salvador, en este momento, contamos con 3.200 promotores de salud, incluidos supervisores, distribuidos en los 262 municipios. Y estos 3.200 en esta distribución de todos los municipios, del 100% de los municipios, entonces, han recibido ya este equipo de protección de primer nivel, Carlos. Correcto, es afirmativo, ya todos lo han recibido. Yo he estado personalmente vía teléfono verificando que ya lo tengan y pues hasta este día me confirmaban que todos lo tenemos ya para poder llevarle tranquilidad, porque nosotros como empleados también tenemos nuestros propios temores y el no andar con el equipo necesario nos complica porque andamos cierto temor. Y nosotros también debemos de, como dice, predicar con el ejemplo. Nosotros debemos de andar nuestro equipo para poderle también llevar tranquilidad a la población, porque en un momento dado algún personal ha estigmatizado al personal de salud y eso no puede ser así. Así es que pedirle a los compañeros del sector salud que sepamos utilizar también este equipo que se nos ha sido entregado, porque ha sido entregado los equipos de bioseguridad nivel 1, 2 y 3. Y sabemos que así como va esta pandemia, en algún momento dado, si no sabemos utilizarlo adecuadamente para lo que es, podemos quedar en un grado de desabastecimiento, que eso nosotros como USTRASPES también ya lo estamos tratando con el señor ministro, para que en ninguno de estos días que restan, que ojalá sean pocos,
vayamos a quedar con un grado de desabastecimiento. De acuerdo. También en la entrevista anterior que tuvimos conversábamos sobre si ya se han recibido los equipos de primer nivel, y también las representantes de la Asociación Nacional de Enfermeras hablaban sobre esta distribución que se ha empezado a hacer de manera adecuada de estos equipos de protección de primer nivel. Sin embargo, Alex, volvamos al asunto del manejo hospitalario. En Focos hablamos con el jefe de infectología del Hospital Rosales, con Rolando Cedillos, justamente para preguntarle cuál era su opinión sobre estos grandes grupos de personal, de trabajadores de los hospitales del sistema de salud pública y del ISSSTE que han sido llevados a cuarentena. Él decía que la respuesta hospitalaria ha sido improvisada. Por ejemplo, decía, en el Saldaña no se tenía una UCI, se mezclaron pacientes. Luego, en el Hospital Amatepec se creó una UCI improvisada en un quirófano, decía. Y en el Hospital San Rafael en Santa Tecla, el hospital designado ahora para tratar los casos de COVID-19, existe una UCI, sí, pero no se cuenta con equipo para realizar, por ejemplo, diálisis, que se ha visto que también es un tratamiento crítico en esta emergencia para los pacientes. Ahora, usted, con estos elementos que estoy poniendo sobre la mesa, ¿cree que la atención que han dado los hospitales, los protocolos que se coordinaron para los hospitales, ha sido adecuada? Primero, yo creo que hay que enfatizar en algo. Nuestro país tiene un sistema de salud por décadas que no ha sido el 100%, ha sido abandonado por los gobiernos anteriores y no es que queramos sonar un poco políticos, nada que ver. Lo que pasa es que es de partir de una realidad de dónde venimos hacia dónde estamos. Los hospitales, como usted lo menciona, no cuentan con UCI, ¿verdad? Sí han tratado de ir remodelando. El gobierno, a través del Ministerio de Salud y otras instituciones, están haciendo un gran trabajo. No podemos esperar que nuestro país y el actual gobierno, que ha recibido un sistema de salud deplorable, pueda tener todas las condiciones. Lo hemos visto en los sistemas de salud europeos, que son años luz del nuestro, y han colapsado. Pero era apropiado, por ejemplo, este punto específico, ¿era apropiado mandar a pacientes ya diagnosticados o bajo sospecha a un hospital como el Hospital Saldaña, que no tenía UCI, cuando en realidad sí hay otros hospitales que tienen UCI, ya tenían UCI? Sí, lo que pasa es que hay diferentes etapas del paciente que da positivo con COVID. Desde el paciente positivo asintomático hasta el paciente que presenta sintomatologías, el que está grave y el que está crítico. Ustedes lo han podido ver en las diferentes gráficas que el Ministerio de Salud ha estado presentando. Todos los pacientes, dependiendo del nivel en el que se encuentren, tienen prácticamente un trato directo o una atención diferente, porque usted no le puede dar la misma atención a un paciente crítico que a un paciente asintomático. Por ende, los han catalogado y han enviado. El Hospital Saldaña es el hospital de referencia para tratar lo que son las patologías respiratorias. Y fue así como el Ministerio de Salud y el mismo gobierno decidió que los primeros casos fueran atendidos en el Hospital Saldaña, y no precisamente porque estos primeros casos fueran los que necesitaran ya atención de una UCI, sino porque iban a necesitar prácticamente los neumólogos. Pero después fueron a la Amatepec, donde se tuvo que improvisar una UCI. Lo que pasa es que yo no puedo dar fe de que se tuvo que improvisar. Primero, el gobierno lo que ha hecho, desde que empezó a trabajar los pacientes positivos del Hospital Saldaña, al mismo tiempo estaba adecuando áreas. Lo puedo hablar por el Hospital Blum, tenemos una área totalmente adecuada, ya solo está para ser entregado. El Hospital de San Miguel del Seguro Social ya está al 100%, está con pacientes. Lo mismo sucedió en el Seguro de la Amatepec, ya tenía las condiciones. No todos los pacientes iban para la UCI, algunos iban a observación. Carlos, ya estamos hablando de la atención, digamos, y de la comunicación que han tenido también los trabajadores de prevención y promoción de salud en las comunidades. Ahora, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para mejorar las condiciones de trabajo del gremio al que usted representa? Bueno, mire, yo creo que lo que hace falta es, en este momento, es que se tenga
un plan que es el que estamos trabajando ya con las autoridades y como sector organizado, para que si esta pandemia se alarga, que Dios mediante no sea así, tener una alternativa de cómo ir turnando a nuestros compañeros de todos los diferentes niveles, porque ya venimos 7/24 y le hablo de la gran mayoría del personal del sector salud y no escapan nuestros compañeros promotores. Va a haber un momento en que podemos colapsar. En ese sentido, nosotros ya hemos tenido reuniones previas con los titulares para decirles la necesidad de que vayamos haciendo un plan de turnos para poder por lo menos descansar un momento, para no defraudar, que vayamos nosotros por agotamiento tener que hacer alguna actividad de manera no adecuada. Bien. Alex, la semana pasada, el 22 de abril, se anunció que el gobierno firmó un memorando de entendimiento con algunos sindicatos del sector salud. De hecho, ustedes participaron de esta firma, de este memorando de entendimiento con el gobierno. ¿Cuáles son los principales acuerdos que se lograron y además cómo se está dando seguimiento a esos acuerdos? Primero, enfatizar que este gobierno con las organizaciones sindicales del Ministerio de Salud, principalmente USTRASPE, donde estamos aglutinados, ha dado apertura desde el inicio a través de los titulares. En primer momento, la doctora Orellana Bende, muy buena apertura, un muy buen trabajo con las organizaciones. Actualmente el doctor Alaví continúa esa apertura, muy receptivos, tratamos de construir en unidad. Todos somos necesarios y hoy más que nunca lo que necesitamos es unirnos, apoyar en esta pandemia. Hablando de esa unión, Alex, lo interrumpo. Acabamos de conversar con representantes de la ANES, la Asociación Nacional de Enfermeras, y nos decía que ellas no fueron invitadas a esta mesa. Bueno, primero hay que hacer dos énfasis. Las organizaciones sindicales, las que estamos velando por los derechos de los trabajadores, tenemos un rol y estamos contempladas tal cual a través del Ministerio de Trabajo. Hay asociaciones que sus temas son más técnicos, más de aporte en la construcción de estos. Nosotros tenemos entendido que en el tema de enfermería, quien ha sido parte en la construcción de protocolos, es institucionalmente la unidad de enfermería a nivel nacional. Es lo que nosotros tenemos. No sabemos, por qué la ANES no ha estado en esas reuniones. Son prácticamente para solventar algunas problemáticas que se dan. En el tema del protocolo de entendimiento, el ministro de Trabajo también, por orden del presidente, estableció una mesa para ventilar todos los problemas laborales, porque si nosotros nos queda claro, es que el ministro hoy por hoy está ocupado al 100% en el tema del COVID y a través del Ministerio de Trabajo estar canalizando todos los problemas de índole laboral que tienen que ver en la pandemia. Es decir, en esta mesa el interlocutor no es el ministro de Salud, sino el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo. Ahí se tocaron varios temas. Primero, que existía diferentes quejas de trabajadores de la falta de equipo de protección. Y ese fue el tema que se profundizó. Hay que decirlo públicamente, muchas jefaturas, muchos mandos medios en los diferentes centros de salud, primero, segundo y tercer nivel, han entorpecido la entrega de estos insumos. Le han dicho a los trabajadores que solo les van a dar una mascarilla para 7 días, cuando los lineamientos de las máximas autoridades no han sido estas, pero porque ellos manejan una agenda política partidaria. Y creo que hoy por hoy todos los partidos políticos deben de sumarse a salvaguardar la vida de la población y de los trabajadores. Ahorita no estamos para estar realizando política partidaria, y lo hemos visto últimamente en la Asamblea Legislativa. El llamado es a que se pongan de acuerdo. Hablamos de la estigmatización de los trabajadores. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, están buscando alternativas para facilitar el transporte a los trabajadores. Conocemos de instituciones que cuentan con buses, entonces están gestionando esto para apoyarlos. También el temor del trabajador que está directamente con los pacientes sospechosos o positivos. No quieren ir a su casa porque tienen miedo de contagiarse y contagiar a su familia. Y tienen la razón.
El Ministerio de Salud, igual en conjunto con el Ministerio de Trabajo, ha habilitado ciertos hoteles, los cuales nos vamos a reservar los nombres para que los trabajadores se puedan quedar. E incluso en algunos hospitales, el Hospital Rosales, el Hospital Bloom, otros hospitales del interior del país, han habilitado como albergues para que los trabajadores se puedan quedar ahí en su tiempo de descanso. Ahí se les provee todo lo necesario. Y esto es parte, entonces, entendemos, de lo que se sigue negociando en esta mesa. Tengo que Quizás cerrar, Carlos, un gran acuerdo, y de verdad, y eso, amigos y compañeros del sector salud, fue que se va a garantizar el equipo de bioseguridad según el nivel que corresponda. Y de eso vamos a estar vigilantes, y ningún empleado, y soy enfático, debe de exponerse. Si no tiene el equipo necesario, no se exponga, porque eso fue una de las garantías que se nos dio ahí y hemos visto que se está cumpliendo. Pero si en algún momento dado, en alguna jefatura, se le ocurre mandar a un empleado sin el equipo de bioseguridad, eso no lo permitan y deben de informarlo de inmediato para subsanarlo. Muchas gracias a los dos por esta entrevista que nos han brindado. Ha estado con nosotros Alex Carballo, coordinador de la Unidad de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores de Salud Pública de El Salvador, USTRASPES, y también el presidente de la Asociación Nacional de Promotores de Salud, Carlos Roberto Casco. Gracias a los dos. Muchas gracias, y nuevamente un llamado a la población: apóyennos a los trabajadores de salud, no nos sigan estigmatizando. Si ustedes ven a las enfermeras, a los médicos, a los de diferentes disciplinas con ropa de hospitalaria, no trabajamos con esa ropa. Esa la usamos solo para ir del centro de trabajo a la casa. Usamos otra ropa en nuestras instalaciones. Muchas gracias a los dos. Hacemos una pausa, así cerramos con estas entrevistas en Focos, pero tenemos más contenido. Bienvenidos al segmento internacional de Focos TV. Los vuelos y buses con deportados continúan saliendo de Estados Unidos y México, y los países del Triángulo Norte de Centroamérica siguen recibiéndolos a pesar de la crisis mundial por el coronavirus y sus precarios sistemas de salud. ¿Por qué? Enlazamos hasta la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, con Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza Américas. Bienvenido de nuevo a Focos, Oscar. Gracias por aceptar la invitación. Un placer estar con ustedes. Me da gusto. Bien, para comenzar, ¿qué noticias ha recibido Alianza Américas sobre la continuación de esta política de deportación desde los Estados Unidos hacia los países del Triángulo Norte? Bueno, digamos que la entendimiento general que tenemos es que las deportaciones han continuado sin parar. Hubieron quizás unos poquitos días en los que se suspendieron de manera muy temporal, pero han seguido vigentes. Es decir, que el cierre de aeropuertos que aplica a la población en general no aplica al caso de vuelos de personas deportadas provenientes de Estados Unidos. Esto demuestra, pues, que los gobiernos centroamericanos no han realmente cumplido con su propia ley interna, es decir, le han dado privilegio a la relación con Estados Unidos con relación a vuelos de deportados. Y lo que nos preocupa también mucho es que en este contexto de lucha contra la pandemia se ha perdido la capacidad de rastrear con exactitud qué está pasando con las personas que han sido deportadas. Y esa parte pues nos preocupa porque hay relativo silencio en cuanto a qué tipo de trato están recibiendo bajo la sospecha que pudieran ser personas que han sido expuestas a COVID-19 y que por tanto podrían ser potenciales portadores del virus. Ahora bien, ¿cómo analizan que esta política no se haya detenido durante esta emergencia, tomando en cuenta que las condiciones de salud de estos países no han sido las más adecuadas históricamente? También, ¿qué está ocurriendo en su traslado? Si te mueves al momento exacto en que la gente es transportada para deportarles a sus países de origen, es obvio de que no se están tomando las medidas mínimas que se requieren para asegurar la minimización del potencial de contagio, del potencial de expandir el impacto adverso que pudiera tener COVID-19 en la población deportada, pero también en la población con la que van a entrar en contacto a su regreso a los países de origen. Nos queda claro también
de que el gobierno de Estados Unidos, la administración Trump, absolutamente está siguiendo adelante con sus planes anti-inmigrantes, no solo porque ha continuado con las deportaciones, sino porque han tomado medidas adicionales que buscan precisamente restringir la inmigración a los Estados Unidos de todo el mundo, pero obviamente con un énfasis en los inmigrantes de América Latina y de Asia, que son básicamente poblaciones vistas como indeseables. Bien, ¿cómo entender las posturas de los gobiernos centroamericanos que mantienen la recepción de estos retornados en estas críticas condiciones? Claro. Bueno, mira, yo creo que aquí lamentablemente se vuelven a ver muy claras la naturaleza de las relaciones que existen entre un gobierno como el estadounidense y gobiernos, en este caso, centroamericanos. Es decir, es una relación no de socios, no de iguales, es una relación de subordinación. Los diferentes gobiernos centroamericanos realmente no tienen espacio de maniobra. Si hubiera sido cierto que había una verdadera política nacional en cada uno de los países centroamericanos, pero muy estricta en cuanto al combate contra la pandemia, hubieran inmediatamente intervenido ante el gobierno estadounidense para pedirle una moratoria en las deportaciones. Porque tú lo has dicho muy bien, una cosa es imaginar un país perfecto al cual enviar personas deportadas, donde hay excelente cuidado médico, donde hay muy buenas condiciones de batalla en contra de un virus de alcance global, una pandemia. Y otra cosa es enviar a personas deportadas a países como Honduras, Guatemala y El Salvador, que francamente no estamos entre los mejor preparados en el mundo cuando de condiciones de salud se trata. Y si a eso le añadimos el nivel de improvisación, de limitaciones estructurales que caracterizan la respuesta que se le ha dado a la pandemia en cada uno de los países que estamos mencionando, Honduras, Guatemala y El Salvador, yo creo que es llanamente irresponsable de los gobiernos simplemente aceptar que estos vuelos de personas deportadas, como también los autobuses, que según entiendo siguen llegando también desde México en la medida que había población todavía en México que estaba retenida, es verdaderamente contraproducente desde la perspectiva del bienestar público, de la batalla real contra la pandemia. Y creo de que esto solo añade al descontento que ya se ha generado en varios países, especialmente en El Salvador, por las inclinaciones autoritarias que han tenido las medidas gubernamentales tomadas, en este caso, por el gobierno salvadoreño. Finalmente, Oscar, ¿qué acciones propone Alianza Américas? ¿Qué alternativas o salidas deben tomar los estados del Triángulo Norte de Centroamérica ante esta situación que, como manifiestas, afecta a la salud de todos? La triste realidad es que para que los países centroamericanos puedan salir mínimamente fortalecidos de este momento de crisis, la inversión fundamental debería de estarse poniendo en pensar de nuevo cómo reconstruir de pie a cabeza los sistemas de salud pública en nuestros países con un énfasis absolutamente fundamental en estrategias de prevención de salud. Porque hay que recordar, el COVID-19 es el desafío del momento, pero seguramente vendrán nuevas amenazas en el plano de la salud pública mundial en la forma de viruses o infecciones que solamente se pueden contener en la medida que se cuenta con verdaderos sistemas de salud que garantizan acceso a toda la población. Y en este sentido, hay que ser francos, Estados Unidos no es de ninguna manera un buen ejemplo a seguir. Los países centroamericanos estarían absolutamente equivocados, suponiendo que el modelo de salud que hay que copiar, que hay que emular, es el de Estados Unidos, porque tú me preguntabas un poco sobre qué propuestas hemos planteado nosotros. Pues a los gobiernos centroamericanos definitivamente les comunicábamos de forma pública que había que parar de recibir población deportada porque en un momento de crisis lo que tú quieres son menos factores que compliquen tu capacidad de respuesta ante un momento como este. Pero lo segundo, que creo que es crucial, es también asegurarnos de que se cumpla con los protocolos que dictan, entre otras, la Organización Mundial de la Salud y no cometer acciones de abuso que lamentablemente más parecerían confundirse con aspiraciones hasta dictatoriales en la manera como se está reteniendo a las personas mucho más allá
de lo que la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho. Todos sabemos que este virus es un virus que tiene aproximadamente 2 semanas de vida, aun cuando una persona ha sido afectada, ha contraído el virus. Sin embargo, hemos escuchado de historias en diferentes países centroamericanos y El Salvador en particular, que hay personas que han estado por más de 30 días en estos centros. Entonces, creemos que es importante tomar medidas para reencauzar la respuesta desde una perspectiva de respeto a las reglas básicas de la democracia, a los derechos individuales de la persona, que no deberían de estar en contradicción con la batalla contra la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Gracias por acompañarnos. Es un placer, gracias a ustedes. Con esto cerramos nuestro segmento internacional. Para más contenido, ve a focostv.com. Ya regresamos. Hoy en nuestra sección Retratos presentamos una crónica que refleja la dura experiencia que vivieron las personas que fueron confinadas en el Centro de Contención del INJUVE Sacamil. Esta es parte del trabajo de documentación del Museo de la Palabra y la Imagen. Nos hace reflexionar sobre la necesidad de revisar y aplicar correctamente los protocolos sanitarios frente a la pandemia del COVID-19. Así cerramos este programa de Focos. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. El 14 de marzo, un grupo de 60 personas procedentes de diversos países fueron confinadas en el albergue INJUVE de Sacamil, hacinadas, sin ningún protocolo de aislamiento y en condiciones antihigiénicas. Así permanecieron hombres, mujeres, ancianos y niños. A la tercera semana, sin haberles realizado ninguna prueba, apareció el primer caso de coronavirus y a pesar de las solicitudes de los albergados, no se hizo el aislamiento de protocolo. En esas circunstancias, por falta de atención adecuada, murió un anciano de 82 años. Las pruebas tardaron 20 días en realizarse y no se dieron resultados. Cuando cumplieron los 30 días reglamentarios de cuarentena, el Ministerio de Salud informó que 7 personas habían sido infectadas en el INJUVE de Sacamil. A partir de esto, el grupo fue enviado a La Palma, Chalatenango, donde permanecieron retenidas para un total de 43 días. Luego de una segunda prueba del COVID-19, aparecieron contagiados en ese centro una joven y un niño, quienes a la fecha continúan la pesadilla al haber sido trasladados a otros centros. Una experiencia vivida por más de 4.000 salvadoreños y salvadoreñas, quienes con su sacrificio cumplieron su deber ciudadano de retrasar la expansión de la pandemia, a la vez que representan un ejemplo vivo de la necesidad de cumplir los debidos protocolos sanitarios, el respeto a los derechos ciudadanos y fundamentalmente el fortalecimiento del endeble sistema de salud salvadoreño. Dale, salvadoreño. ¡Dale! ¡Dale!